Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos, Iglesia del Señor, que nos reunimos miércoles a miércoles para poder estar intercediendo, orando por toda la iglesia y por todo nuestro país y por todas las familias, la familia cristiana. Pues ahora vamos a tener un tiempo de reflexión, vamos a ir abriendo la escritura en el texto de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4. El título de este tema para el día de hoy, el beneficio de la prueba. El beneficio de la prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿De qué depende la madurez de una persona? Todos nosotros crecemos y aprendemos diariamente. ¿Cuándo crecemos mejor? ¿Cuando las cosas nos van bien o cuando las cosas no están tan bien? Por ello tenemos que entender lo que significa la prueba. Prueba, entonces, podemos definirla como esa circunstancia de aflicción que en medio de la adversidad o algún problema es permitido por Dios y que sirve para examinar nuestra fe, nuestro carácter y nuestra santidad. Una oportunidad que reta bien exactamente, ¿no?, su potencial y su madurez. Quiero entonces en esta noche compartir con ustedes que la prueba es base de tu crecimiento. La prueba es base de tu crecimiento. Santiago 1:2, entonces, como hemos leído, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando aquí entonces escuchamos esta palabra sumo gozo y prueba, usted va a decir, esto parece un cortocircuito. ¿Cómo que gozo? ¿Cómo que uno puede sentirse gozoso cuando hay una prueba? ¿Por qué podemos sentirnos con gozo cuando hay pruebas? Veamos por qué. En principio, tenemos que entender que sumo gozo en este texto nos está hablando de calma, quietud. Sí, en verdad es un motivo de alegría, pero es una buena disposición del ánimo. Y aquí la palabra prueba es poner a prueba a una persona. La prueba entonces será toda circunstancia y adversidad que se presenta en nuestra vida, la cual nos lleva a acercarnos más y más a Dios, buscarle y depender más de Él. ¿Estás buscando más al Señor en este tiempo? ¿Estás aprendiendo a depender más de Él? Déjame decirte en esta noche que lo que estamos viviendo alrededor del mundo, y más aún en esta nación del Perú, donde efectivamente todo esto ya se desborda, pero podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Podemos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Porque si tenemos vida, es porque la gracia de Dios así lo ha permitido. Y lo permitirá siempre. Estimados hermanos, veamos y seamos sinceros. ¿Estamos buscando que las personas se sanen? ¿O estaremos buscando que las personas principalmente conozcan al Señor? Porque muchos están pasando, familiares nuestros, amigos nuestros, líderes, pastores. Entonces, ¿qué debe ser nuestra primera intención en el corazón? Efectivamente, que ellos pasen de muerte a vida, porque todo un día pasaremos. No estaremos permanentemente en esta tierra. ¿Por qué hacer tesoros en la tierra si todo esto lo dejaremos? Por ello, la prueba que vivimos hoy alrededor de nuestras familias, que a veces es de dolor,
nos debe llevar a reflexionar que la misericordia de Dios está permitiendo que tengamos todavía este favor de Él. En segundo lugar, quiero decirte que si estás viviendo una prueba como lo que vivimos la mayoría de nosotros, pero una prueba más particular, más personal, debemos entender lo siguiente, que hay un proceso glorioso. La prueba es un proceso glorioso. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Santiago 1:3 y luego Santiago 1:4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la prueba entonces proviene de Dios con el objetivo, con el objeto de hacer crecer tu vida, formar en ti un gigante de la fe. ¿No quieres ser tú ese gigante de la fe? ¿No quieres ser tú ese cristiano que con una calidad de madurez y un crecimiento constante y dinámico en todo tu ser? Dios saca el martillo y el cincel para formar a sus hijos. Porque el Señor quiere tratar con nuestro interior. Dios quiere tratar con este interior nuestro, con esta naturaleza nuestra, que se opone a la adoración a Dios, a obedecer a Dios, a servir a Dios. Así que cuando Dios trata con nuestro interior, lo que Dios está haciendo efectivamente es moldearnos. ¿Para qué? Para no fracasar en la vida y en el servicio a Él. Porque los fracasos en el ministerio no se dan por falta de habilidades, sino que el fracaso viene como resultado de los defectos de nuestro carácter. Defectos encubiertos o tal vez no resueltos. Por ello que en el Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 2, cuando se habla del pueblo de Israel, respecto a por qué tuvieron que pasar por todo ese desierto, respecto al por qué ellos tuvieron que vivir todas esas experiencias, podemos leer entonces estos versos que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Que Dios introdujo a este pueblo, al pueblo de Israel, al desierto, para probar su corazón, para que ellos se den cuenta si habían de obedecer a Dios, seguir a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente de pan vive el hombre, sino vive de la palabra del Señor. Y esto nos lleva a un proceso, entonces es glorioso porque nos lleva a un proceso. Y el proceso tiene que en ese proceso tiene que intervenir la paciencia, como Romanos 5:3 dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es el mismo término que utiliza Santiago, paciencia. Y la paciencia aquí se indica dos acciones, activas y pasivas. En la parte pasiva podemos hablar de la resistencia, de soportar con esperanza. Es una resistencia, pero un soporte con esperanza. No es un soporte donde hay tal vez esa actitud nuestra de desilusión, de desesperanza, de falta de ánimo. La paciencia que crece bajo las pruebas es lo que nos habla este término. Que crece bajo las aflicciones, como bien el apóstol Pedro lo dijera. Pero también implica perseverancia. La paciencia tiene que ver con perseverancia, así como los frutos de un árbol. Así como dice Hebreos capítulo 12, verso 1, donde nos dicen que efectivamente podamos llegar a la meta puesto los ojos en Jesús. Corramos la carrera con paciencia. Dios quiere entonces que en medio de la circunstancia que estás viviendo, Dios quiere que tú seas perfeccionado en la paciencia.
En segundo lugar, podemos hablar entonces que es un proceso glorioso porque implica perfección. Santiago 1:4 te dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfecto y cabal significa acabado, completo en todas sus partes, perfectamente sano, entero e íntegro. Y es lo que Dios está forjando en nosotros. Perfectamente cabales, sin que os falte ninguna cosa. Mira entonces este proceso glorioso. Pero Dios no nos deja allí únicamente, sino que nos da también esta expectativa respecto a la promesa que Él nos deja. Verso 12 del capítulo 1 de Santiago dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido esta prueba, recibirá la corona de vida. Bendito sea el Señor. La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado eres, hijo de Dios, hija de Dios. Porque el que soporta la prueba hasta el fin será dichoso. Nos toca entonces soportar también. Y fíjate cuál es el fin de todo ello. Recibiremos la corona de vida eterna. Qué premiación para más maravillosa. Recibiremos la corona de vida eterna para adorar a nuestro Dios, para entregarla a nuestro Dios como hombres y mujeres que recibimos su promesa, vivimos en esta tierra con su promesa, nos sostuvimos con su promesa, nos amamos con su promesa, nos forjamos en su promesa y en su promesa pusimos toda nuestra esperanza, y los que ponen su esperanza en Jesucristo jamás serán avergonzados. Por ello, ¿eres una persona madura? Una persona que tiene adiestrado la conciencia, que tiene adiestrado los sentidos, los pensamientos para distinguir entre lo bueno y lo malo, pues Dios está forjando eso en ti. La prueba sirve para ello. Es aquella persona, la que vive las pruebas, es aquella persona capaz de distinguir, la persona madura, capaz de distinguir entre una conducta apropiada y una inapropiada. Dios quiere que tú vayas en esa experiencia, en esa dimensión de experiencia. Ya eres capaz de reconocer entonces tus decisiones, si son maduras o inmaduras. La prueba siempre va a revelar nuestra pobreza interna, nuestro estancamiento interior o nuestro progreso interior. ¿Qué revelará la prueba en este tiempo en muchas de nuestras vidas? ¿Estamos siendo probados? Mejor dicho, ¿estamos saliendo aprobados? La paciencia perfecciona el carácter. Y el cristiano ha tenido y tiene que pasar por esa experiencia. Y por ello, la comunión pacientemente con nuestro Cristo es la condición sobre la cual los creyentes podemos ser admitidos para reinar con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ánimo, hermano. Ánimo, que en medio de la prueba el Señor te fortalece, que el Señor viene a darte ánimo. El Señor te dice, yo estoy contigo. El Señor te dice, yo te sostendré. No temas, yo estoy contigo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáramos, Él también nos negará. Y así el apóstol Juan diría en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba yo en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí estaba Juan, testimonio de que había sido perseguido por su fe, pero él firme y adelante, porque confiaba en la gran promesa que el Señor le había dado. Para esta paciencia, los creyentes tenemos que ser fortalecidos con todo poder, el poder del Espíritu Santo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. ¡Ánimo! Hermano amado, querida hermana, las pruebas te harán
un mejor hijo de Dios. Llenarán tu alma de esperanza, forjarán en ti un hombre y una mujer completa, madura, íntegra, hasta el día del encuentro con tu Dios y Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar y decirle, Señor, gracias por las pruebas, porque ahí aprenderé a crecer a la medida y a la estatura de Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por las pruebas, porque acá dice que debemos tener sumo gozo. A veces, Señor, las pruebas duelen mucho, pero Señor, ahora hemos entendido que debemos, Señor, sostenernos en ti, con toda perseverancia, con toda paciencia, porque hay una promesa maravillosa, que reinaremos contigo, que también, Señor, las aflicciones son parte de nuestra naturaleza humana, pero tú, Señor, moriste en la cruz para llevarte también todas nuestras aflicciones. Consuela, fortalece, trae ánimo a cada corazón, esperanza a cada vida, y llévanos, Señor, a poder compartir de esta fe y esta esperanza, aun cuando vivimos circunstancias adversas, a todos aquellos que lo están necesitando, por lo que viven hoy, por la tristeza que hay en sus corazones, por los temores que viven y la desesperanza de su ser. Señor, muchas gracias, porque en Cristo tenemos esperanza de vida y de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos, que la paz de Dios les acompañe.